Hace algunos meses ya se hablaba de que el corredor Nairo Quintana había sido vetado por la ASO, es decir, por la organización que prácticamente hace el Tour de Francia, y que por ese mismo motivo, razón y circunstancia, el corredor colombiano, cuando fuera a acudir a un equipo Pro Teams, es decir, a un equipo de segunda división, no iban a poder estar compitiendo en la carrera más importante del mundo. Además de esto, en las últimas horas se ha revelado que aparte del veto que tiene por la ASO, el corredor colombiano tendría otro gran problema con uno de los movimientos más importantes del ciclismo internacional. Y en el segundo lugar tenemos que hablar de otra noticia sumamente importante, y es que tenemos que tocar el tema del corredor colombiano Egan Bernal. Sabemos que actualmente está compitiendo en la Vuelta a San Juan en Argentina, y este corredor tiene un tema bastante importante del cual ha hablado, y es que el propio Egan Bernal, antes de dar inicio a la carrera en Argentina, ha dejado sus impresiones y ha hablado al respecto del Tour de Francia y de todas las ganas que tiene de volver a esta carrera a tratar de hacer cosas grandes en ese objetivo del año. Así que, mis amigos, como siempre, recomendarles que se suscriban al canal, que es totalmente gratis, y dejen su me gusta para seguir aumentando esta bonita comunidad. Ahora sí, vámonos directamente con el primer tema. Como les venía comentando, Nairo Quintana es uno de los corredores más importantes de Latinoamérica, y se podría decir que uno de los corredores más importantes del mundo. Es uno de los pocos corredores que actualmente se podría decir que es líder de cualquier equipo, y que también puede pelear casi por cualquier clasificación general, hoy en día aún más de carreras de una semana y de carreras que tengan muchísima montaña. Se puede decir que es un escalador puro y que es un corredor bastante importante, que mueve masas de gente, que prácticamente puede ayudar a crecer a cualquier equipo de segunda división. Y es que el propio Nairo Quintana ya lo experimentó en su vida propia, cuando integró el equipo del Arkea Samsic, un equipo totalmente desconocido, y que con la llegada de él el equipo francés se agrandara tanto y cogiera tanta magnitud, pues se debe a la gran imagen que tiene el corredor colombiano en Latinoamérica y casi en todo el mundo. Por eso mismo el corredor colombiano se ve en esa incertidumbre de saber por qué no ha podido fichar por un equipo, sabiendo aún toda la imagen y todo lo que mueve el corredor colombiano. Y es que en una primera medida se decía que el propio corredor colombiano estaba vetado por la ASO, y esto mismo lo decía un director deportivo de un equipo bastante interesante hace algunos años, que él mismo nos reflejó y prácticamente nos despejó varias dudas de qué pasa cuando un corredor es vetado por la ASO. En el ciclismo, el omnipotente emperador es el Tour de Francia. Todo el mundo tiene que besar los pies al emperador, a ASO. Estando garantizada la participación o no, tienes que estar bien. Prácticamente esto lo decía el propio Johan Bruyneel, que él mismo decía, pues hay que besarle los pies a la ASO, vaya a ir al Tour o no vaya a ir, pues ellos son los organizadores de esa carrera y todo el mundo quiere estar allí presente. Allí es donde se mueven todas las masas, allí es donde se mueve pues el gran dinero de este deporte, y por eso mismo, se vaya a estar presente en el Tour o no, se tiene que estar muy bien con esa organización. Yo sé de primera fuente que hubo equipos que estaban interesados en Nairo Quintana y que tienen que tener una invitación para ir al Tour de Francia, lo que significa que Bruyneel habla de los equipos Pro Team. Les dice claramente, si cogéis a Quintana no venís al Tour. Aunque Nairo no está suspendido, no está sancionado, así es. Yo he tenido conflictos con el Tour de Francia y a mí me han venido a presionar. Algo que impactó y que hasta el momento parece que ha tenido bastante peso. Esta fue la primera notificación que escuchamos al respecto de un veto por parte del Tour de Francia, que la daba el propio Johan Bruyneel en un podcast conocido en El Leñero, prácticamente también un podcast que se hace aquí en YouTube. Entonces era bastante interesante cuando un director de esa magnitud, que ha pasado por todo este deporte, daba estas revelaciones y se empezaba ya pues a imaginar lo que estaba pasando, sucediendo con el propio Nairo Quintana, y que obviamente ha revelado lo que ha pasado hasta hoy en día. Pues estas palabras han tomado demasiado peso, pues Nairo Quintana no ha podido firmar por ninguno al respecto. Parece que el corredor Nairo Quintana hubiera hecho algo que prácticamente marcara su carrera deportiva y que lo estuviera desprestigiando de todos los medios de comunicación y prácticamente de todos los equipos en Europa. Sin embargo, este no ha sido el único problema de Nairo Quintana. Simplemente este fue el primer paso en el cual el corredor colombiano pues parecía que iba a estar vetado por todo el año por cualquier equipo que lo quisiera fichar. Y es que en este año, cuando ya estuvo bastante cerca de firmar por el Team Corratec, un equipo bastante pequeño de Italia, y que obviamente ya había recibido la invitación para el Giro de Italia y que todos creíamos que el corredor colombiano podría estar allí presente, pues era un equipo que se le adaptaba. A pesar de que fuera un equipo bastante pequeño, pues iba a poder tener la oportunidad de correr una carrera de 3 semanas, iba a tener la opción de seguir corriendo en Europa, que era lo que tanto quería Nairo Quintana. Pues empezaron a revelar otras grandes pues preocupaciones por parte del corredor colombiano, aparte de la primera preocupación, que era la ASO, que al parecer lo tiene vetado según Johan Bruyneel, que era pues el director deportivo de equipos anteriores del Grand World Tour. Y es que el propio director del Team Corratec decía las siguientes palabras: es muy difícil porque a nivel de sponsor no tenemos ninguna posibilidad, que al final de diciembre nos hemos inscrito al MPCC, Movimiento por un Ciclismo Creíble, que es una estructura que lucha contra problemas de medicamentos como el tramadol.
También la ASO nos ha pedido inscribirnos en esta asociación y hoy por hoy resulta difícil para nosotros hacer un acuerdo con Nairo. Se necesita que la UCI le diese una mano a Nairo permitiéndole llegar a una escuadra World Tour, pues nosotros estamos todos en el MPCC. Como podemos ver allí en estas últimas palabras del propio director del Team Corratec, la propia ASO, es decir, la propia organización del Tour de Francia, le pidió al Team Corratec que hiciera parte de este movimiento conocido como Movimiento por un Ciclismo Creíble, conocido como la MPCC, que se unieran a ese movimiento, y pues al ellos unirse obviamente no podían contratar a Nairo Quintana porque este corredor pues había tenido pues algunos problemas con el tramadol, que como ellos mismos indican allí era un medicamento totalmente prohibido por este movimiento. Entonces pues allí ya empiezan a haber dos problemas porque tendría dos vetos Nairo Quintana según lo que acabamos de hablar. Primeramente, el veto más importante, que sería la ASO, que es la organización que hace prácticamente el Tour de Francia, y en segundo lugar estaría totalmente vetado también por la MPCC, Movimiento por un Ciclismo Creíble, y que por estas dos grandes organizaciones del ciclismo internacional es que el corredor colombiano no ha podido fichar por un equipo en Europa, y por eso es que está pasando por tantos momentos complicados este corredor. Es decir, hay dos organizaciones que no quieren que Nairo Quintana se presente en Europa, y obviamente pues esto puede complicar mucho el futuro de este corredor en este año de 2023. Y ahora sí, pasando a la segunda noticia, tenemos que hablar claramente de uno de los corredores más importantes de Latinoamérica y uno de los corredores que podemos decir que tiene un palmarés increíble, teniendo Giros de Italia y teniendo Tour de Francia en él, un corredor que ha ganado muchísimas cosas y que a pesar de los duros momentos que vivió en el año 2022, pues en este año quiere venir más que renovado, como lo es el propio Egan Bernal. Cuando hablamos de Tour de Francia, obviamente siempre nos enfocamos primeramente en Pogačar y en el propio Jonas Vingegaard, pero en este año de 2023 muchos de nosotros tenemos un sentimiento especial hacia el corredor colombiano Egan Bernal, porque es el único latinoamericano que actualmente podría estar allí en la disputa con estos corredores, y que después de la recuperación que vivió en el 2022, pues esperemos que pueda llegar a un estilo de forma bastante interesante para poder ir a luchar por este Tour de Francia, que el año pasado lo consiguió Jonas Vingegaard derrotando al todopoderoso Tadej Pogačar en una bonita sorpresa que vivimos en el Tour. Sin embargo, pues el propio Egan Bernal ha dado unas palabras bastante interesantes en la Vuelta a San Juan en Argentina, o el previo a la Vuelta a San Juan en Argentina, donde ha dicho pues cómo se siente él y por qué ha tenido este gran objetivo en mente. Y es que el propio Egan Bernal decía lo siguiente: en el Tour es la carrera más importante y estoy ansioso por volver. Tengo buenos recuerdos, me gusta la carrera y quiero regresar, pero hay que demostrar que estoy listo para ir al Tour. Quiero empezar lo más pronto posible en una buena carrera. Tengo ganas de competir y empezar bien. En el calor de San Juan me vendrá muy bien. El objetivo es coger ritmo para las siguientes pruebas. Será una carrera muy física y aunque no hay mucha montaña, las etapas serán complicadas. La gente se va a divertir. Recordemos que actualmente la Vuelta a San Juan empieza hoy, 22 de enero. Vamos a estar trayendo el resumen aquí en Sin Cadena para que estén muy al pendiente de todo lo que suceda en esta primera etapa. Obviamente va a ser una oportunidad para los sprinters, donde esperamos que Fernando Gaviria, Fabio Jacobsen, pues al mismo Giacomo Nizzolo nos den un espectáculo bastante bonito al final de la etapa. Pero sin embargo, pues el propio corredor Egan Bernal pues ya está centrado completamente en el Tour de Francia. Quería empezar la temporada muy pronto, es decir, la quería empezar en Argentina, para así mismo coger un nivel de forma rápido para llegar a un estilo de forma también muy bueno al Tour de Francia. Así que allí está el mensaje que ha mandado el propio Egan Bernal al respecto de la carrera más importante del mundo. Muchísimas gracias por ver este video y ya nos veremos en uno próximo.